Hola a todos, mi nombre es Rin y el día de hoy vamos a hablar un poco de los contenidos que estuvimos viendo en la clase de japonés, en especial el documento número 1, que trataba sobre las diferencias que tenía el japonés con el español y las cosas que tenemos que tener en cuenta para poder estudiar japonés. Va más que nada para entender la complejidad del idioma y saber qué cosas nos podemos encontrar. Bueno, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que hay ciertas cosas que afectan a la parte oral de la escritura, a la parte oral del idioma, y otras cosas que afectan a la parte escrita del idioma. En relación a la parte oral del idioma, nos habíamos enfocado en dos temas, en el tema del registro y de los dialectos. Hablamos primero de registros cuando decíamos que la lengua o la forma de hablar variaban de acuerdo a las personas con quien nos encontrábamos. Por ejemplo, una cosa era hablar con un desconocido, un hablar formal entre comillas, y después otra cosa era, por ejemplo, hablar con personas superiores, con personas que requieran un grado mayor de respeto, como por ejemplo un presidente, un jefe de una compañía, en el trabajo, frente a clientes, etc. También habíamos dicho que no era lo mismo tampoco que, por ejemplo, hablar de manera coloquial, cuando, por ejemplo, teníamos que hablar con amigos, que hablar con compañeros, que hablar con personas de empresa, etc. Por otro lado, hay otro grado más allá de lo coloquial que es irrespetuoso, en el cual, por ejemplo, podíamos encontrar en muchos animes de pandillas, en muchas situaciones en las cuales uno se tenía que mostrarse como mucho mayor que el otro, al contrario que el más formal, que era uno humillarse frente al otro. Eso era por un lado. Por el otro lado habíamos visto el aspecto del dialecto, que había que considerar que en un país con más de 127 millones de personas, sin contar las personas que hablan el lengua y que están fuera de Japón, que pueden ser de muchos países de Oceanía, de muchas comunidades alrededor del mundo, existían diferentes dialectos. Y por eso, esos dialectos o variaciones de la lengua podíamos encontrar tanto en las prefecturas como en regiones. ¿Ok? Y en este marco que teníamos que considerar, podíamos establecer dos diferencias entre el dialecto estándar y el dialecto formal. El dialecto estándar es aquel que básicamente tiene todos los elementos básicos de una lengua, y después el dialecto más regional, que depende exclusivamente de cada zona. Por eso, en la clase de japonés siempre la idea es tener en consideración las bases. ¿Qué queremos decir con las bases? Aquellos elementos que nos pueden servir para poder comenzar a aprender el idioma. Porque el idioma no es algo que se aprende en una clase, sino que es algo que se aprende en relación de los demás. ¿Ok? Y por eso, si teníamos que hacer un recorte en la parte oral, nos íbamos a enfocar en el dialecto estándar del japonés en el principio y luego en el registro formal del japonés. Luego avanzaremos seguramente en los aspectos coloquiales o en los aspectos más formales, pero la idea principal era basarse en estos elementos que son básicos. Después, uno dependerá su experiencia o si va a un lugar específico de Japón o de alguna comunidad, que ahí podrá entender cuáles son las variaciones que tiene respecto al dialecto estándar. Y lo mismo también, dependiendo de las circunstancias en donde nos encontremos, vamos a poder encontrar las reglas o las pautas que hacen a cada lugar de la sociedad en donde nos encontramos. Recuerden que Japón es una sociedad bastante estratificada en relación con el tema de las relaciones sociales. Existen ciertos grupos o ciertos campos que no son habilitados para todos y que hay que considerar esas cosas cuando nos enfrentamos a hablar, a expresar un idioma, a comunicarnos con un idioma. Esto por un lado.
Por el otro lado, estuvimos viendo los temas escritos o los conceptos que afectan a la escritura del idioma japonés. En relación a esto, teníamos que establecer una diferencia explícita entre los kanas y los kanjis. Definimos kanjis, aquellos que provienen de un contacto de hace mucho tiempo de Japón con China, y que en ese momento de establecer conexiones tanto con la religión, tanto con aspectos culturales, tanto con aspectos sociales, una de las cosas que se pasó fue el tema de los kanjis. Los kanjis, la escritura de Han, ¿ok? Estos kanjis se basan en ideas, son ideogramas, establecen una relación de la escritura con una idea específica. Por ejemplo, tenemos algún kanji que nos refiere al sol, otro que nos refiere a la luna, otro que nos refiere al fuego, otro que nos refiere al agua. Después de ahí hay que ver la relación que tiene unos kanji con otros para establecer la forma de cómo se expresan. Porque los kanji pueden tener diferentes lecturas. Pueden tener lecturas tanto chinas, provenientes de ese contacto, como también lecturas japonesas, que son propias del Japón, que se desarrollaron en el contexto de Japón, con las expresiones de Japón. Hay que recordar como punto específico que las lenguas no nacen de lo escrito, salvo el lenguaje de programación. La mayoría de las lenguas provienen de una oralidad. Luego pasamos a un proceso escrito donde queremos expresar o dejar por escrito las ideas que tenemos. Y por eso en muchos países comenzamos por la parte de los ideogramas. Comenzaron con los ideogramas, como por ejemplo en el Antiguo Egipto. Bueno, pasó el tiempo, un poco de tiempo, y en la era Heian se consideró de que los kanjis eran bastante complejos, por así decirlo, porque la escritura del kanji tiene su complejidad, no es lo mismo que un trazado normal. Y de ahí que se pensó de que para las mujeres que tenían que escribir y que no podían escribir con los caracteres kanji, porque también se consideraba el kanji como un aspecto religioso, por así decirlo, surge lo que llamamos los kanas, en especial el hiragana. Los kanas básicamente hay que considerar que son formas de escritura que se basan en el silabeo. ¿Qué quiere decir esto? A un carácter representa una sílaba específica. Existen diferentes tipos, tenemos las vocales y tenemos las consonantes. En japonés, más bien entendemos las uniones de los sonidos. A, I, U, E, O, que son las vocales, y después Ka, Ki, Ku, Ke, Ko, Sashi, Suceso, etcétera, etcétera, etcétera. Podríamos seguir hablando sobre hiragana, pero eso podemos dejarlo para otro lado. De ahí surgen los hiraganas. ¿Okay? Los hiraganas tienen una forma bastante relacionada con el aspecto de su contexto, porque son trazos que son mucho más curvos, nos hacen semejar el tema de la escritura. Y también pensemos que en esa época, donde surgió, la forma de comunicación básica era la tinta y el papel, no era tanto el aspecto impreso. El aspecto impreso fue mucho más allá con el tema del tiempo. Por eso los hiragana tienen formas curvas. En cambio, más adelante, en el tiempo, surgen los katakanas. Los katakanas podríamos pensar que surgen en el contacto de Japón con otros países que no sean ni China ni capaz Corea, que eran sus vecinos cercanos, donde empezaron a surgir ciertas palabras muchas relacionadas con el tema de la computación y con ciertos préstamos lingüísticos que necesitaban o que consideraron de que requerían otros sistemas de escritura para poder diferenciarlos, para poder diferenciar esas palabras especiales que surgían, por ejemplo, computadora, pan, patio, o conceptos que no estaban en el ideario japonés. De ahí surge lo que llamamos katakanas. Los katakanas tienen la misma modo de construcción que el hiragana, o sea, son sílabas. Son kanas. La diferencia consiste en el trazo. El trazo del kanji, del katakana, digo yo, es mucho más recto, mucho más
estruendoso, por así decirlo, como un rayo, no tiene tantas curvas, por así decirlo, no tiene tantas curvas, y si hay curvas son curvas rectas, no son tan, no tienen un aspecto tan asemejado con la escritura, sino más asemejado con los sistemas de programación. De hecho, si ustedes pueden ver, es mucho más cercano la forma de escritura del katakana que hace una computadora que la escritura del hiragana que hace una computadora. Porque cuando nosotros vemos el hiragana podemos considerar esas cosas, podemos considerar esas características escritas en el hiragana, mientras que en el katakana esas características más formales. Después, obviamente que en el sistema de escritura japonés podemos encontrarnos con otras cosas. Podemos encontrarnos con los romajis, que son los caracteres propios nuestros del idioma español o de otros idiomas más anglosajones. Y después tenemos, por ejemplo, el furigana, que el furigana es algo parecido, es como una forma de construcción más cercana para un determinado público, que básicamente es la lectura que un kanji puede tener. En especial se usa mayormente para la lectura de los niños pequeños, donde por ejemplo tenemos un kanji complejo y arriba se le pone, o encima se le pone la lectura correspondiente, mayormente en hiragana. Y también aparecen textos infantiles, en textos juveniles, también en diarios o en comunicaciones públicas, cuando son kanjis que escapan de un cierto grado de entendimiento de la sociedad. Hay que considerar que kanjis hay más de 5.000, por así decirlo, pero las lecturas básicas son 2.000. Lo que se lee básicamente, lo que se entiende básicamente son 2.000. Muchos escapan y que dependen de los aspectos sociales que habíamos visto ya en la oralidad. Por eso, cuando se tienen que leer esos kanjis que escapan de lo entendido socialmente, se tiende a agregarse unas lecturas. Y tampoco, no nos olvidemos de los números se escriben en japonés, aunque podrían escribirse en kanjis, pero se escriben también en el sistema arábigo que nosotros conocemos, el 1, 2, 3, 4. Así que el sistema de escritura japonés es muy complejo para una persona que sea, por ejemplo, de nuestros terrenos, que es española, que lenguas hispanas, lenguas romances, escapa mucho de nuestra concepción. Por eso es más difícil de estudiarlo, pero no imposible. Así que en las próximas lecciones vamos a empezar a hablar un poco sobre el japonés más entendido, sobre la gramática japonesa, para poder ver cómo se construye. Así que nos vemos en el próximo encuentro.